Cintia García es periodista argentina, conduce la primera mañana de la M750, La García, de lunes a viernes de 6 a 9 horas. De 7 a 9, perdón. Del Está 7 a 9. desactualizado. Bien, la siguen, ahí está. Muy bien, muy bien. Muy bien. Dirige una plataforma en redes donde se destaca La García Streaming, así la encuentran en YouTube. Es profesora titular de la Cátedra de Periodismo de Investigación en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Su programa de radio en AM750 obtuvo 4 Martín Fierro en 2023. Entre ellos, Mejor Labor Periodística en Conducción y Mejor Programa Matutino de Radio. En noviembre 2022 recibió el premio Jauretche en la categoría Labor Periodística de la Universidad Jauretche. En 2016 recibió el premio Democracia del Centro Cultural Caras y Caretas. Y en 2017 el premio Rodolfo Walsh a la investigación periodística que otorga la Universidad Nacional de La Plata. Muchas gracias, Cintia, y nuestro ciclo, el título de la charla de hoy, la comunicación, la política y la democracia en la era Milei. ¿Qué título? Poquito. Nada. No será mucho. Una cosita de nada. Bueno, hola a todos, a todas, a todos. Gracias por estar acá. Gracias por venir. Gracias, Lili, hermosa. Gracias, RCT. La gente queridísima de este lugar, Juan Torres, Arnaldo, que está allá, gracias, estábamos charlando recién. A ustedes por dejar la playa o venir antes y compartir este rato. Hablábamos con Arnaldo recién del concepto aquí en RCT, que es el ocio creativo, y seguir pensando. El neoliberalismo también es creativo, déjenlo ahí un costadito, después lo profundizamos. Del espanto, pero es creativo. Y es la primera charla de este año, así que la inauguro con ustedes. Me da mucha alegría que podamos pensar juntos, y con alegría, ¿no? Que no nos permitamos que nos aplaste este momento. Yo siempre digo cuando doy una charla, aún cuando damos clases, que el verdadero aprendizaje o el pensamiento surge de esa dialéctica, ¿no? Entre quien emite un discurso, una idea, y quienes reciben y devuelven eso, y ahí se da el aprendizaje, ¿no? Ahí se da la lógica del aprendizaje. No existiría esta charla si fuera solo una emisión de lo que una periodista modestamente tiene para decir, sino que me parece que tenemos que pensarnos. Si vienen a encontrar respuestas, yo no tengo ninguna, o sea, eso quería decirles primero que nada, ¿no? No, pero que las respuestas las tenemos que construir colectivamente. Siempre es colectivamente, más que nunca es colectivamente, y tenemos que encontrar esos caminos en un ida y vuelta. En un ida y vuelta que además irradie, ¿no? Yo sé que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros es además tiene la capacidad de irradiar a otros en este momento, que es un momento complicado, pero la verdad es que hace tiempo que vivimos momentos complicados. Creo que las anteriores charlas, no, hace 2 años más o menos que doy charlas aquí en RCT, y siempre creo que estamos en un momento complicado, en distintas etapas de esta complejidad, porque hay un entorno neoliberal que nos contiene y que tiene las complejidades que nos traen a este momento, ¿no? Con un gobierno de las características de la libertad de avance, el gobierno de Milei, que es un gobierno de las corporaciones. O sea, Milei es una herramienta perfecta, es el cuchillo que corta, ¿no? Afilado, sin problema, esa hoja está dispuesta a cortar todo, pero no es la mano que sostiene. Milei es el cuchillo, la mano que sostiene ese cuchillo son los que siempre quisieron ser dueños de todas las cosas. Hay una complicidad mediática enorme, enorme. Sin complicidad mediática no pueden fortalecerse estos proyectos neoliberales.
a todo paradigma político le corresponde un paradigma mediático. Y yo quisiera que empecemos pensando cómo nos quieren imponer agendas, ¿no? Desde esa complicidad mediática. Tengo un ejemplo, miles, pero uno que en este momento se me viene a la cabeza, que fue cuando aquella represión a los jubilados, ¿no? La primera represión a los jubilados por esa ley que evitaba una mínima compensación, que de ninguna manera era una recomposición salarial de los saberes jubilatorios. Y en aquella primera movilización de jubilados, ustedes deben recordar la represión, las tapas de los diarios principales de la Argentina y su confluencia con las redes sociales, porque después vamos a hablar de la cosa algorítmica, que no están tan disociados como parece, no mencionaban la palabra jubilados. Nunca, nunca pusieron la palabra jubilados. Estaban las fotografías grandes de la represión y en los epígrafes no sé, decían grupos de choque, infiltrados, activistas, que querían, algo así como, recuerdo la frase, era desafiar el protocolo de Patricia Bullrich, ¿no? Imagínense, eso es complicidad mediática, eso es coautoría, no sé si acá hay algún abogado en la sala, eso es coautoría, ¿no? De un proyecto político, mediático, comunicacional, como lo ha sido a lo largo de toda nuestra historia. Estuvo aquí Felipe Piña dando la charla, seguramente ustedes, no sé si alguno participó en la charla de Felipe, pero habrán atravesado las distintas instancias. Esta no es la única instancia, no es el único momento odiante de la Argentina, ¿no? O sea, nosotros tenemos una historia de odios, de procesos odiantes, quizás sí es el más literalmente odiante desde el regreso de la democracia. Eso tal vez sí lo podemos decir. Y Milei no es un outsider de la política. No lo es en términos conceptuales, aunque sea la primera experiencia de un gobierno de estas características, no es un outsider. Esto se viene construyendo hace mucho tiempo. Yo protagonicé en 2012 un móvil para aquel programa, ustedes eran chicos, pero existía un programa que se llamaba 678 en la televisión pública, que discutía justamente el poder mediático y sus influencias, sus ramificaciones. Y no sé si se acuerdan aquel cacerolazo del 8N de 2012, donde la proclama era que la gente no tenía dólares para viajar, ¿no? Que no podían, o que no estaban los vasitos de Starbucks, ¿se acuerdan? Que no podían importarse los vasitos de Starbucks. Y fuimos en realidad un grupo a hacer la cobertura en vivo de ese cacerolazo, multitudinario, por cierto, y fueron las primeras manifestaciones donde los exponentes que hoy conforman la Libertad Avanza, en ese momento eran Revolución Federal, o no se llamaban exactamente así, pero eran las mismas composiciones, empezaban a plantarse desde ese lugar. Por eso para el mundo de los libertarios, llamémoslo así, aunque no sean exactamente eso, pero llamémoslo así, tienen como una fecha bautismal que es esa noche de 2012. Claro, pasó desapercibido para muchos de nosotros, ¿no? Porque se manejaban en un submundo acotado, ¿no? Acotado. Y aquí viene tal vez digo, como Campo Nacional y Popular, como comunicadora del Campo Nacional y Popular, uno de nuestros desaciertos, por no decir errores, o sí, que fue no haber logrado visibilizar del todo ese proceso, ¿no? Que estaba subterráneo, que no estaba visible, que las redes sociales no lo
no generaban una emergencia de eso, estaba muy soterrado, sin embargo estaban construyendo, porque yo recuerdo una charla donde participábamos con Horacio González, enorme, enorme pensador, el cráter que deja la ausencia de Horacio es enorme, todavía estamos buscando las maneras de encontrar una inteligencia colectiva que pueda suplir pensadores como el de la talla de Horacio. Y él decía, el tema, discutíamos, yo decía y él humildemente decía yo, y él planteaba que si el periodo de los gobiernos de Néstor y Cristina habían sido una década ganada, no había sido perdida por las corporaciones, ¿no? Entonces decía, me parece bueno como eslogan comunicacional, pero si la década ganada fue una década ganada, no la perdieron las corporaciones. Yo recuerdo haber reproducido esto allá en esa época, en 6, 7, 8, con discusiones internas sobre todo también. Y efectivamente, o sea, las derechas, yo sí creo que existen la derecha y la izquierda, ¿no? En cuanto a, no porque traspolamos procesos, es una discusión que tengo con Víctor Hugo eterna, no porque estamos traspolando procesos eurocéntricos, aunque somos eurocéntricos y tenemos que asumir eso y hay que pelearnos también con eso muchas veces, sino porque hay configuraciones sobre la distribución de ingresos, sobre las miradas, sobre el rol del Estado, y etcétera, que efectivamente nos diferencian ideológicamente, Por eso creo que este tiempo también hay que nominarlo, ¿no? Hay que ponerle nombre a esto. Algunos hablan de fascismo. Puede ser, volvemos a las caracterizaciones de la Europa del siglo XIX, por ejemplo, Rocco Carbone, un filósofo italiano, calabrés, así le dice Horacio Verbitsky, habla de fascismo. Yo realmente no tengo claro si esto es en esa conceptualización fascismo, pero sí me parece, por ejemplo, que la marcha del 1 de febrero del colectivo LGBTIQ y más, lo nominó como una marcha antifascista. Y está bien en esa caracterización, porque hay que ponerle un nombre para conocer frente a qué estamos. ¿Qué es este gobierno de las corporaciones? ¿Qué pasa con esta sociedad que votó mayoritariamente a este tipo de proyecto depredador? Pero ya la pregunta nos la habíamos hecho con el gobierno de Macri, ¿no? Decíamos en aquella época, durante el macrismo, ¿por qué un trabajador o una trabajadora vota a sus propios predadores, a quienes van a erosionar su poder adquisitivo o sus derechos o lo que fuere? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa en esta sociedad? ¿Qué no supimos hacer, ver, accionar o realizar? Y ahí viene, por supuesto, ¿no? Viene la mirada sobre lo que se hizo o no se hizo después de 2015, lo que pasó con el gobierno de Alberto, con el gobierno del Frente de Todos, lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, en fin, ustedes ya saben, seguramente esto ya se ha charlado, creo que Fer Borroni fue por esos lugares, ustedes seguramente no estuvieron en esa charla, compañero, por supuesto, y sí, seguro que hay que plantearse, seguro que hay que desandar algunos pasos, porque los procesos de historización reciente son necesarios, no para clavarse un puñal en el pecho, sino para pensar caminos emancipatorios. O sea, la pregunta final es, ¿hasta cuándo? ¿No? La pregunta final es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo esta erosión de derechos? ¿Hasta cuándo este grado de censura? Hace unos días censuraron a Milo J., un pibe rapero que iba a adelantar su disco en la Exesma gratuitamente, iban a ir alrededor de 20.000 pibes, promedio 15 años, desplegaron un operativo policial de seguridad en la puerta, intimidatorio, salió él, salió su mamá, que es su representante, muy angustiados.
y lo censuraron. Y eso no se veía hace décadas, una situación de esas características. Los piojos o los redondos, ¿no? O la renga, por otras circunstancias. Pero la censura que vive la comunidad artística, que vivimos todos en realidad, a mí muchas veces me hace acordar, pensando historizadamente, si estuviera Felipe lo charlaríamos, al gobierno de Onganía, por ejemplo, ¿no? Al gobierno de Onganía que, corriéndonos del golpe de Estado, el gobierno de Onganía es el primer gobierno con un proyecto, donde los militares tuvieron un proyecto propio, ¿no? Que fue Onganía y todo lo que después vino y los prolegómenos del 76. Pero la censura, el autoritarismo, la persecución universitaria, el desmantelamiento del Estado, la apertura de importaciones, bueno, empezó ahí. Con lo cual uno puede pensar procesos similares o parecidos en el transcurso de nuestros últimos 40, 50, 60 años. Claro que sí. Y el tema es qué hacemos con eso. ¿Qué hacemos con ese pasado? ¿Cómo lo pensamos? ¿Hacia dónde miramos el futuro? Y ahí es donde entra lo creativo del neoliberalismo, ¿no? Porque uno dice, bueno, hay pensadores que dicen el neoliberalismo está en crisis, el capitalismo está en crisis, el neoliberalismo está en crisis. Yo, perdón, no voy a disentir con ellos, yo creo que el capitalismo se alimenta de las crisis. Quienes entran en crisis somos nosotros, somos las personas. Y a mí me parece que ahí está la creatividad capitalista, la creatividad neoliberal, que es generador de procesos profundamente destructivos, tan destructivos que permean adentro de nuestros propios espacios. Por eso me parece que sí hay que hablar de ideología, que sí, muchas veces discutimos, ¿vieron cuando hacemos una convocatoria, una marcha, ¿no? Entonces, no, la marcha, decimos con buena voluntad, iba mucha gente autoconvocada, había familias con niñes, como para decir, bueno, no era solamente una marcha organizada y una marcha política. Yo creo que al revés. Yo creo que tenemos que recuperar lo político, porque lo que está en juego justamente es el rol de la política, la capacidad que tiene la política de transformar las vidas de las multitudes. Por eso vuelvo a esta discusión sobre el nombre de este proceso. No es que no sea totalitario, lo es totalitario. No es que no sea fascista en términos de herramienta del neoliberalismo, ¿no? El cuchillo que está sostenido por la mano que son las corporaciones. Es así. Ahora, me parece que la discusión no es democracia o totalitarismo. La discusión es sobre la justicia social, sobre la política, sobre el futuro de la política popular. Yo creo que tenemos que fortalecer la discusión sobre la justicia social. ¿Por qué? Porque estoy pensando con ustedes, esto es de ahora, es producción intelectual de este momento. Porque venía escuchando muchas voces, luego sobre todo de la marcha del 1 de febrero, muy interesantes, multitudinarias, transversales, etcétera, y voces que se convocan en contra de Milei, ¿no? Comunicadores, dirigentes de otros espacios, que se convocan enojados por Milei, enojados con el totalitarismo. Esto pasó también en la década del 90. Voces que emergían enojadas con el totalitarismo, pero cuando entra la variable campo nacional y popular, peronismo, kirchnerismo, ahí vuelven a ser funcionales y para que se produzcan nuevamente estos procesos que después van a combatir. ¿Me siguen? ¿No? Entonces, lo que digo es, la discusión no debiera ser entonces entre democracia o totalitarismo. La discusión es qué vamos a hacer con la justicia social. ¿Qué vamos a hacer con el campo nacional y popular? ¿Qué vamos a hacer con la construcción del poder popular? Me hace acordar una frase, a una anécdota de Lula,
no en esta elección, sino antes de la de Bolsonaro, cuando él lo proscriben. Estamos en un proceso parecido con la ficha limpia y la proscripción de Cristina, o Ecuador, Correa, digo, esto no es un fenómeno solamente local, ¿no? Acá hay mucha geopolítica en el medio, y un periodista de O Globo le pregunta a Lula por qué hacía caravanas recorriendo Brasil si no iba a poder ser candidato. Entonces Lula le responde, porque estoy construyendo poder popular. Entonces, la discusión no es solo electoral. La discusión no puede ser solo electoral, porque la variable electoral es la variable necesaria con la elección, por supuesto, indiscutible. Hay que ganar, ya sabemos, ahí viene todo el pragmatismo político, me excede. La discusión es de programa de país, la discusión es de proyecto político, la discusión es sobre la política, la discusión es sobre qué democracia queremos. Una democracia que siga sin resolver problemas concretos de las mayorías. ¿Qué pasó con aquellos trabajadores y trabajadoras que votaron a Milei? ¿Qué pasó con esa? Ni siquiera estoy hablando solamente de los jóvenes, ¿no? Porque se estigmatiza a los jóvenes, yo de los jóvenes, Milei lo votaron los jóvenes, los grandes, los jubilados, los trabajadores públicos, los artistas, integrantes de los colectivos de las minorías. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la política? Entonces, me parece que entramos en la trampa. ¿Vieron esa trampa de nos hablamos entre nosotros? Hay que abrir y hablar para todos. Yo creo que eso es una trampa. Yo creo que, por supuesto, que hay que abrir. Lógico que hay que abrir. Sí, hay que abrir, pero también tenemos que fortalecernos entre nosotros. Otra trampa. Todos unidos. Todos unidos. ¿Estamos de acuerdo? La unidad es central en un proyecto electoral. Pero antes de pensar en una unidad electoral, hay que pensar en una unidad programática. ¿Para qué? La dicotomía no es unidad sí, unidad no. Obvio. La dicotomía es unidad ¿para qué? Por eso me advierto a mí y advierto en esta charla sobre este frente antifascista, ¿no? Sí, frente antifascista estamos de acuerdo, porque esto es una herramienta del neoliberalismo muy destructiva, porque están erosionando no solo el poder adquisitivo, están erosionando derechos y zócalos que creíamos consensuados. Están generando una discusión cultural profunda, profunda. Estamos naturalizando discusiones que en otro momento no hubiéramos naturalizado. Tenemos una vicepresidenta idólatra de la dictadura. Tenemos un presidente que en un foro, me río porque es para llorar. Es como si la distopía se hubiera instalado entre nosotros. ¿No vieron ustedes? Uno mira una película de terror y sabe que el monstruo no te va a comer porque es distópico, porque eso no existe. Y de repente existe. Y tenés un presidente que en un foro internacional dice las barbaridades que dice sobre las minorías y la diversidad sexual. Impresionante. O dice, zurdos hijos de puta, te tiemblen porque los voy a ir a buscar. Y analizamos el discurso. De verdad. Yo me veo en mí misma anotando y no, porque aquí, no se puede analizar siquiera. Y aquí entra, porque se habla de las autocríticas, me cansa hablar de las autocríticas, si quieren lo hablamos después, pero aquí entra el tema de la tolerancia, ¿no? Yo creo que hay que ser un poco intolerantes. Empieza la paradoja de Popper. Yo siempre lo traigo a colación en los programas en las 7:50 porque me obsesiona.
vuelvo al yo hablo en diagonal. Si alguien no me sigue, me frena, me pregunta y regreso. ¿Se acuerdan que al principio les decía que en 2012 ya empezaban a fortalecerse? Por eso para ellos 2012 es como la misa iniciática, ¿ven? Tienen esas palabras litúrgicas, la misa. Bueno, tienen una cosa de un discurso místico, las fuerzas del cielo, en fin. ¿Cómo? No, diría yo. claro, bueno, sí, sí, claro, tal cual. Y en aquellas iniciáticas, liturgias, ¿no? De odiantes, fuimos tolerando, ¿no? Fuimos tolerando. Entonces la paradoja de Popper dice, ¿cuán tolerante tiene que ser una sociedad con la intolerancia? Porque mientras más tolere una sociedad a los intolerantes, más intolerante se vuelve esa sociedad. Por eso es una paradoja, ¿no? Entonces, esta cuestión de tolerar dentro del sistema una fórmula negacionista de la dictadura no debería ser tolerada. Estábamos discutiendo en un grupo, a mí no me gusta discutir para nada, ustedes saben, escapo a la discusión. No, pero estábamos discutiendo que Milei, en su discurso, en su tono, en su instalación de cierta idea de épica, vieron que para él todo es épico, todo es la Argentina futuro, la Argentina milagro, la Argentina, bueno, el mejor presidente del mundo, que se tiene que ganar el premio Nobel, esa construcción de la época, parece locura, pero no es locura, ¿eh? No soy capaz de diagnosticar la patología, sé que hay patología, pero no es locura en el sentido de demencia, porque eso implicaría que él no comprende lo que hace, y él sí comprende lo que hace, es consciente de lo que hace, y es una estrategia. Cuando él habla, usa el pronombre no porque uno, ¿no? Entonces dice, porque si uno matara a una mujer, o si uno, no sé qué, no solo ataca siempre a minorías sexuales, sino que habla de la identificación con eso y crece ese grupo intolerante. Eso es lo que está pasando. En otro momento de esta historia, desde la democracia para esta parte, supongamos, desde el 83 a esta fecha, estos grupos intolerantes, adoradores de la dictadura, ¿se acuerdan cuando Duhalde, en las elecciones, ya no me acuerdo de cuándo, quiso rescatar el voto de la derecha facha pro-milico dictadura? No sé, para que se entienda la configuración, bueno, 2000, ¿cuánto? 11, no me acuerdo, pero hubo un momento en que Duhalde tenía un discurso para ese sector, los genocidas, domiciliarias, etc. Me acuerdo que los análisis políticos, comunicacionales, periodísticos, le está hablando a ese reducido grupo, a ese sector intolerante. Yo recuerdo dar charlas por todo el país, por todas las ciudades de este país, todas las que pude, y en todas las ciudades, cada vez fue aumentando esta frase. No, pero vos no sabés lo que es esto. No sabés lo que es esta ciudad. No sabés los fachos que hay acá. Lo vimos crecer, vimos solidificarse ese sector intolerante. Toleramos esa intolerancia. Hubo armado de listas para porque Milei no tenía aparato legislativo, no tenía gente para las listas, y entraron quienes entraron, ¿no? Bueno, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, yo creo que lo que digo, capaz que suene disruptivo, ni siquiera sé si es del todo acertado, pero por lo menos tenemos que ponernos a pensar sobre ser menos tolerantes con los intolerantes. Revertir esa paradoja. Revertir esa paradoja. Volvía en esta discusión de este grupo, decía
bueno, algo así como, Milei quiere presentarse como el peronismo de este tiempo. No, no. Aunque haya hilos, porque si ustedes quieren analizar, todo se puede analizar, ¿ok? O sea, uno puede generar una analítica de todo. El tema es qué agendas fortalecemos. ¿Qué agendas fortalecemos? Porque después esas agendas terminan solidificándose. Así como la violencia en redes sociales, en dispositivos algorítmicos, se traduce en violencia física. El caso paradigmático es el intento de magnicidio contra la expresidenta Cristina. Así también, la elaboración de análisis de ciertas agendas que instala este proyecto se convierten en agenda. Y ya son agendas, porque Milei es el presidente. Entonces, instala inevitablemente temas. Entonces, a mí me parece, y a eso viene la idea de cómo comunicar, cómo hablar de política, qué pensar sobre todo esto en la era Milei, tenemos que instalar nuestras propias agendas. Por eso me fui de ese 5N. Una de las razones por las cuales yo me voy de ese canal es porque sentía que en el formato en el que yo comunicaba, yo ya no podía comunicar una agenda en mi subjetiva y relativa verdad constructiva de la acumulación de poder popular que necesitamos. Y que un día me encuentro discutiendo, no sé, escuchando el debate sobre si las Malvinas son o no son Argentinas. Bueno. O si las abuelas de Plaza de Mayo son buenas o malas. No. No. Esa es la intolerancia de la que hablo. Esa es la intolerancia de la que creemos que tenemos que hacernos cargo. No. No se discute sobre el terrorismo de Estado. Las únicas víctimas del terrorismo de Estado son las víctimas del terrorismo de Estado. Punto. No se discute. Porque la instancia para discutir, supongamos, los crímenes de los grupos revolucionarios, de los grupos armados de la década del 70, era la justicia que no tuvieron porque tenemos 30.000 desaparecidos. Entonces, no se discute. Las víctimas del terrorismo de Estado son las víctimas del terrorismo de Estado. Y no se discute. Ese es para mí el rol que tenemos que tener como campo nacional y popular. Dejar de entrar en las discusiones que nos propone el gobierno de Milei. No se discute una persecución macartista. No se discute. No se discute la censura. Se condena, se lucha, se la revierte, se reacciona. Otro tema conceptual, en esta manera de cómo pensar la política, la comunicación en la era Milei, es sobre la desigualdad, ¿no? A ver, ¿cuál es ustedes lo saben, no hace falta que yo se lo diga, porque si no vamos a morir de diagnóstico, ¿no? Porque el diagnóstico lo tenemos todos. Ustedes saben, o sea, ¿cuál es el proyecto político económico que tiene Milei? Está clarísimo. Alineamiento incondicional con Estados Unidos e Israel, apertura de importaciones, Cría y Barbacena en el gobierno de Unanía calcado, si quieren Martínez de Oz. Los proyectos neoliberales, si quieren la década del 90. Los proyectos neoliberales, es un clásico de manual. Lo que quieren son fortalecer sociedades 70-30. 70% afuera, 30% adentro. Ese 30% que conforma la clase media, sobre todo, está hecho de eso, y algún sostén en los sectores, como por ejemplo el aumento de la asignación universal por hijo, que no sirve para nada porque la inflación sigue, aunque digan que no haya inflación, los productos siguen aumentando y eso se pulveriza en la compra de alimentos. Si sumamos la quita de medicamentos gratis, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora,
¿Es posible una sociedad 70-30? Sí, es posible una sociedad 70-30. Ya lo vivimos. Ya vimos los biombos de invisibilidad de la década del 90. ¿Se acuerdan? Seguro todos los que están acá se acuerdan, salvo algunas excepciones. La década del 90 había biombos de invisibilidad, donde quienes participaban del sistema productivo se fundían y quienes participaban del sistema asalariado, un sector, se podía ir de vacaciones vía dólar, vía 1 a 1, ahora sería vía dólar barato, a los fines de semana a Miami. Yo trabajaba en ese momento en Canal 13, me pongo a llorar cuando pienso en lo que ganaba y lo que gano ahora. Ganaba $2.000. Mi papá era camionero. Mi papá ponía el camión en circulación y perdía plata. Yo hoy tengo la cuenta corriente con acuerdo en descubierto porque colaboraba en mi casa siendo la mayor de 5 hermanos. Y compañeras mías del Canal 13, trabajábamos en un talk show, ahí trabajaba Mariana Bray también, éramos compañeras. ¿Viste cómo es la vida? Causa común, ¿verdad? Causa común, con Mariana Bray Santillán, gran talk show, gran talk show. Se iban de vacaciones a Miami los fines de semana. Eso ocurría. Son biombos de invisibilidad. Cuando Scioli, Dios mío, cuando Scioli publica las fotos del balneario repleto de gente un fin de semana, es eso. Las personas que comían de la basura, los cartoneros que en los 90 comían, era gente que comía de la basura, empezaron en esa época. Nunca más se fueron. El daño que generan estos procesos de sociedades 70-30 son muy difíciles de revertir. El trabajo que tenemos por delante es de verdad muy duro. Pero me parece que tenemos que tener conciencia de a qué nos estamos enfrentando. No son nuevos, no son lo nuevo, no son outsiders, están amparados por lo más rancio de los que siempre quisieron adueñarse de este país, llámenle corporaciones, poder real, oligarquía, lo que quieran, y vienen a instalar el mismo proyecto político que quisieron instalar siempre las clases dominantes en toda América Latina. Proyectos depredadores, extractivistas, con bicicleta financiera hoy, porque otra cosa, en este modelo hay ganadores y perdedores, ¿eh? No es que todos perdemos, no es que todos perdemos. El sector agroindustrial, más o menos. El sector energético es un gran ganador de estos proyectos. El sector mediático corporativo también, aunque los periodistas y las periodistas ganemos sueldos miserables. Las corporaciones financieras son grandes ganadores de este sistema. Y esos son los que después fortalecen una década perdida. No les quiero amargar la tarde, pero la misión que tenemos es no volver a tener una década perdida. Y ustedes van a decir, ¿y cómo? Y sí, claro, todos estamos pensando lo mismo. Con un peronismo, con un campo nacional y popular no fragmentado. Iba a decir unido, pero no quiero ser contradictoria con lo que dije antes. Sí, unido en un programa, en un proyecto político, en un proyecto económico que tenga como eje la justicia social, a la que este gobierno considera abominable. Este gobierno y otros, porque no sé si se acuerdan el audio del presidente de la Corte Suprema, Rosenkrantz, que es un audio que publicamos nosotros en la mañana, la primera vez que se publique el audio fuimos nosotros, porque Rosenkrantz se fue a Chile a dar una conferencia en una universidad de Chile, privada, sistema de endeudamiento educativo, ni Boric lo pudo sacar. Miren cómo se solidifican estos procesos neoliberales, ¿no? Ni Boric, nadie, Boric, que fue el líder de las revueltas estudiantiles, no pudo romper el sistema de endeudamiento
de la educación chilena que hace que un niño o niña arranque su vida escolar endeudándose. Justamente tengo una alumna de la Facultad de Periodismo en La Plata, yo soy titular de cátedra allí, que está haciendo una tesis sobre eso. Y me mostró, es impresionante, su libreta escolar de la primaria, arranca la vida escolar endeudándose. Y se van a endeudar toda la vida. Y el endeudamiento de toda la escolaridad primaria, submedia, inicial y superior, media quiero decir, es para pagar el ingreso. No, para el ingreso para la universidad, pero aparte es un sistema meritocrático, donde se endeudan toda la vida, pero además rinden examen y es como acceder, como las películas de las admisiones de las universidades norteamericanas, o sea, lo muestran como el gran deseo, generan el deseo de endeudarse para acceder a esa preciada universidad, que después, por supuesto, cuando salen no tienen trabajo, o sea, no existe la panacea que les ofrecieron, etc. Es tremendo. Bueno, toda la revuelta de 2011, la revuelta estudiantil, todos los años de los últimos años, las represiones. Bueno, Boric fue uno de los líderes de eso y quiere cambiar el sistema, pero la oligarquía bancaria chilena es imposible. Y los medios de comunicación tienen la pauta de esos financiamientos universitarios, imagínense. O sea, esta confrontación, esta puja que siempre tuvo América Latina, que se vio fortalecida muchísimo en el periodo después del no al ALCA, o sea, el 2006, el no al ALCA genera un fortalecimiento regional que todavía sobrevive, erosionado por el avance de las derechas regionales, con los intereses injerencistas de la región. Por eso, si Venezuela no existiera, la inventarían como significante maldito, ¿no? Más allá de si a uno le gusta o no Maduro, más allá de eso. Pero la experiencia venezolana de sostenerse a pesar de los presidentes que se autoproclaman presidentes es un ejemplo en la región. Por supuesto que esto que yo digo es, no sé, me acuerdo que en un programa de televisión dije, discúlpenme, voy a hablar de Venezuela, perdón. Y sí, porque es un significante maldito. Pero Venezuela es lo que impidió que, o sea, el proceso chavista impidió, me estoy yendo por las ramas con el chavismo, pero quiero decir esto. El proceso chavista impidió que Venezuela fuera Libia, porque la entrada a América Latina del injerencismo fuerte post-dictaduras fue Venezuela, por el petróleo, y por lo que hubiera significado una caída del régimen chavista después del proceso, del proyecto chavista, después de la muerte de Chávez, ¿no? Como ellos lo llamaban. Bueno, en fin. Como para abrir a la charla y al debate y a las preguntas, me parece que la discusión hoy es sobre qué puede ofrecer el campo nacional y popular, qué puede ofrecer la dirigencia del campo nacional y popular, cómo se reconfigura este escenario. ¿Hasta cuándo el gobierno de Javier Milei? ¿Hay que ir por el juicio político? ¿La solución es un juicio político aunque no estén los votos? ¿O hay que esperar el proceso y la erosión del cuerpo social? ¿Dónde está la sociedad del 2x1? ¿No? Es una pregunta. ¿Dónde está la sociedad del 2x1? Que frenó la decisión de la Corte de liberar genocidas domiciliarios, que después se fue dando por goteo. No, decía cómo las corporaciones sostienen a Milei. Empecé a hablar de Chile y me fui por ahí, pero el cortesano Rosenkrantz en Chile dice esto: detrás de una necesidad no hay un derecho. No es cierto que detrás de una necesidad, o sea, antes que Milei lo dijo Rosenkrantz. Claro, no alcanza.
No hay un derecho. ¿Por qué tiene que haber un derecho tras necesidad? Si los derechos son infinitos y las necesidades son, y los recursos son finitos. Las necesidades son infinitas y los recursos son finitos. La aspiración sobre justicia social y la puja sobre la constitución nuclear de las democracias latinoamericanas, que es o debiera ser distribuir el poder entre los más, no nace con el gobierno de Milei. Milei es el instrumento que fortalece eso. Por eso el camino que nos queda por recorrer es para mí, es el de irradiación, es el de la construcción territorial, es con el algoritmo y el territorio, es el de dar respuestas frentísticas. Por esta agenda que nos impone el gobierno de Milei, bueno, ya lo dijo Naomi Klein hace mucho tiempo, ese ataque en shock, todo junto, todo al mismo tiempo, todo erosionado, esta idea de la desigualdad, les decía, lo trata muy bien el filósofo Diego Tatián, es decano de la Universidad de Córdoba, de la Facultad de Humanidades. Él dice que el deseo de justicia no se da solo frente a la injusticia. O sea, la injusticia, la desigualdad, el avasallamiento no genera deseo de justicia per se, genera aplastamiento, genera sometimiento. ¿No les pasa muchas veces que sienten aplastadas hasta las ganas? Que está aplastado hasta el enojo. Lo que genera deseo de justicia es la acción colectiva, la acción política, la acción comunitaria, la acción de las organizaciones, la acción de los dirigentes. Eso, la reacción genera deseo de justicia. La formación genera deseo de justicia. Trabajar en el territorio genera deseo de justicia. Expresarnos con las herramientas que tengamos para dar la pelea. Le preguntaba a un amigo que antes de dar la charla, digo, bueno, es la primera charla, siempre pienso que no va a venir nadie, que están de vacaciones, que es verano, ¿sí? Y me sorprendo que sí vengan y quieran charlar y eso me llena de alegría, seguramente ustedes también, porque alguien me decía, tenés que dar esperanza. Y no es que quiera ser hinchapelotas, pero a mí la esperanza no me gusta. Pero me voy a explicar. No es que no me guste la esperanza como concepto, pero la esperanza es uno de los males de la caja de Pandora. Cuando Pandora abre la caja, entre los males que se diseminan por el mundo está la esperanza, porque la esperanza es pasiva. La esperanza es eso, es esperar. No hay lucha en la esperanza, no hay fuerza en la esperanza, no hay acción en la esperanza. Estamos esperando que otro u otra u otro reaccione por nosotros. Nosotros tenemos que reaccionar. Ojalá que estas palabras les lleguen como abrazos, como deseos de lucha, con mucha alegría. Gracias. Muchísimas gracias, Cintia. Muchísimas gracias por este momento para charlar, reflexionar. Y está bien, también lo hacemos en las vacaciones. Es parte de este movimiento y de esta lucha también. Bueno, si les parece, abrimos a preguntas. Lo que les voy a pedir, por favor, que por el micrófono hablen, por el tema de la grabación, así se escucha. Si alguien quiere. ¿Quién rompe el hielo? A ver. Ahí está. Muchas gracias, Cintia. Necesitamos Cintia, Víctor Hugo y necesitamos a Morrón. En 6-5 y sé lo que sufrís. Cintia, yo soy del Perón Vuelve. Cuando nosotros decíamos, no existe el ser social. No existe el ser individual, existe el ser social que hace el ser individual. Mi pregunta es, viendo que las pruebas no están maduras,
y vos en tu charla reiteraste con una metáfora maravillosa, la del cuchillo. Es maravillosa. Yo digo que la parte comunicacional es llegar como llegamos nosotros a la gente. Y teníamos la misma dificultad. Nos ocurrió después cuando nos levantamos con Bordón contra mí. Ni la Garret, mi hermano, Taliana. Entonces mi pregunta, que tiene que llevar nada más que 9 preguntas, es esta. ¿Qué haría Perón con un secretario? Es linda la pregunta. Es linda porque nos llama a la fantasía y a pensar. No sé, pensemos. ¿Qué haría Perón? ¿Lo pagaría? Capaz que lo pagaría. Capaz que por momentos lo pagaría. Sabría ni por dónde agarrar. Claro, claro. No, pero me parece, ahí hay una pregunta sobre los algoritmos, imagino, ¿no? Las redes sociales, son buenas, son malas, ¿no? No, son herramientas, son herramientas. A mí me parece que si tuviera que fantasear con vos, Perón, como todo lo que piensa desde la comunidad organizada, lo convertiría en una herramienta popular. Haría el Perón, el teléfono peronista, ¿no? Haría el celular peronista. Me parece que las herramientas, es interesante el disparador que me das, porque quiero decir esto. Las redes sociales, X tienen dueño. Tienen dueño. Entonces, son herramientas, ok. Tienen dueños privados. Son corporaciones, son monopolios, no son la plaza pública. O sea, está bien usarlas como herramienta. Comunico vía redes sociales. No estoy más en X. Me fui a Blue Sky, pero después del saludo nazi de Elon Musk, es como que llegué a un límite personal. Tal vez comunicacionalmente es un error, que no lo hagan en sus casas. No. Lo hicieron las universidades nacionales. Sí, sí, claro. A mí me parece que hay un límite, ¿no? A mí me pasa que cuando llego a un límite, llego a un límite. Me parece que eso no podía ser tolerado, volviendo al tema de la tolerancia. Entonces, comunicacionalmente, pero el problema es cuando esas herramientas se convierten en la plaza pública, se convierten en el territorio, se convierten, bueno, este gobierno cree que la democracia transcurre por las redes sociales. Entonces, el discurso presidencial es cuántos likes tuvo su publicación. Es una locura. Entonces, las tenemos que usar como... De hecho, yo les recomiendo a todos que me sigan, que nos sigan en la García Streaming en YouTube. Por eso me fui de C5N y armé mi canal de YouTube. La García-Streaming. Hagan todo, pongan me gusta, campanita de notificaciones, suscripción, todo gratis. El 18 de marzo hacemos el programa de la García Streaming que se llama DIP, ¿Dónde está el poder? Con calidad cine. Gracias a Martín Adorno y a su equipo, que con ellos hicimos la película de Milagro, y hacemos un programa mensual, porque sale carísimo, y por ahora es todo autogestivo, pero con una imagen, es cine en streaming, se los recomiendo, de verdad. Pero vuelvo, son herramientas, no son el territorio. Alguien va a decir, bueno, es el territorio digital. Sí, claro, es el territorio digital. Son herramientas. Y además tienen dueño. Tienen dueño y no es un proyecto cooperativo precisamente. Entonces, eso me parece, ¿no? Creo que nuestro... ¿Puedo decir una pregunta a esto? Claro. Yo lo tomé de cuando Perón, cuando Perón utilizó que los ingleses tenían el teléfono y la primera llegada fue a través del teléfono. Y todo pasa por las redes.
No, no todo pasa por las redes. Bueno, la mayoría. Ellos quieren que todo pase por las redes. Esta charla, este encuentro es inapropiable para las redes. Lo vamos a ver en YouTube porque es una herramienta. Y está buenísimo porque la vamos a poder difundir. Pero lo que está ocurriendo acá genera un hilo, una comunidad inapropiable, intransferible. O sea, por eso digo, yo creo que nos sirve como herramienta de divulgación, nos sirve para que en cualquier lugar del país se pueda compartir un contenido, generar un Zoom, encontrarnos con afectos, cantidad de cosas. Ahora, para dejar de estar solos, no sirven las redes sociales. Para estar en comunidad, no sirven las redes sociales. Para reemplazar el territorio, no sirven las redes sociales. Las redes sociales tienen que ser una herramienta, no un fin. Me parece que eso sería una utilización peronista de las redes sociales. Quedó muy claro. Quedó muy claro y gracias por la Ojalá corrección. les sirva, ojalá. Te van a hacer caminar, Carlos, me parece, ¿eh? De una punta a la otra. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Hola Cintia, Desde gracias Saúl, por tu exposición. compañero de Miramar. Sí, siempre firme, Ujú. junto al pueblo. No, quería participar de este debate. Yo estuve en China hace 2 años y me impresionó. Lo hago corta. Antes de ir, hablé con mucha gente que había estado en China para ver qué me iba a encontrar y todos me hablaban de algo complejo, complicado, que tenga cuidado. Y fui y era mucho más que el primer mundo, es decir, Nueva York era un poroto al lado de Shanghái. Una cosa impresionante, los que hayan estado seguro me van a entender. Que era imposible imaginarme hasta que estuve ahí. Y creo que una de las cuestiones clave que tiene China, que es lo que dice hecho Perón con las redes, es que tiene todo propio. Y mejor que lo americano. Por ejemplo, en vez del WhatsApp tiene el WeChat, que es mucho mejor. Bueno, la inteligencia La artificial. inteligencia artificial, todo el sistema parecido a lo que es Amazon o eso es superior. Tienen su propio GPS. No funciona YouTube, no funciona Google, no funciona. Es decir, pero bueno, tiene que tener una potencia también armamentística atrás, ¿no? Porque enseguida te tratan de totalitario, bueno, como tratan a China, pero se la banca China. Pero yo creo que pasó de alguna manera en la década ganada con el uso de los medios públicos, con 678. Creo que un gobierno peronista, nacional y popular tiene que hacer uso de las herramientas, como decía Cintia, tanto bueno, son todas, al final son de manipulación de alguna manera, de los medios o de las redes como tenemos ahora, desde el Estado y con responsabilidad social, como hizo con Pacapaca, con Encuentro, con Tecnópolis TV, con Tecnópolis, con un montón de herramientas, como decíamos recién, de las cuales se hizo cargo el Estado para el bien común. Esa es una opinión. Estoy de acuerdo. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, gracias Cintia por la charla, gracias por toda la presencia. Yo me quería referir a la cuestión esta de la imposición de agenda y me quedé con la palabra de las minorías, la actividad organizada por la minoría LGTB, pero en realidad ahí hay algo para descubrir. Nos han estratificado en los jubilados, que es una minoría, los trabajadores somos una minoría, la comunidad homosexual es una minoría, y yo creo que no son una minoría, somos mayoría. ¿Y cómo tenemos que verlo esto? En todas nuestras familias hay un jubilado, en todas nuestras familias hay un trabajador, y en todas nuestras familias, extendiéndola reducidamente o extendiéndola, siempre hay integrantes de la comunidad homosexual. Entonces, tuvieron la calidad, porque eso hay que reconocerlo y nosotros tenemos que ser creativos, de ir cambiando esa agenda, las minorías. Vos fijate, vos sos una estudiosa, como en todos los medios, repetimos esa palabra que nos impusieron. Y en realidad no existe tal, porque los afectados somos todos. Y yo creo que en eso es una opinión, por supuesto, y la traigo al debate. Es lo que quería decir. Está muy bien. Sí, yo me refiero a conceptualmente minorías, aunque no sea, a ver,
Lo que pasa, el problema me parece no es ser parte o no de una minoría. El problema es pensar una sociedad de minorías. Ahí estoy de acuerdo con vos. ¿En qué sentido me parece que es interesante lo que decís? En el sentido que no podemos pensarnos fragmentados. Así existen las minorías. O sea, el tema es que no pensar que una sociedad está compuesta solo por minorías, o por mayorías y minorías. ¿Okay? El problema es el concepto de la fragmentación. Hay que discutir la famosa segmentación. ¿Eso significa que no haya que comunicar en distintos niveles? Sí, yo cuando no es lo mismo una investigación periodística que una investigación académica, no es lo mismo mi discurso frente a un grupo aquí o una clase, no es lo mismo. Claro que uno habla, segmenta todo el tiempo. Ahora, el tema es que solo pensemos y vivamos segmentados. Esa es una imposición. En ese sentido, entiendo que es interesante lo que vos decís. Hay un libro que les recomiendo que es Piglia, Borges sobre Piglia, escribe a Borges. Borges mirado por Ricardo Piglia. Es una clase que daba Piglia sobre Borges y es muy interesante. Parece que no tiene nada que ver, pero para mí la literatura es una gran fuente de respuestas. A veces cuando no entiendo nada, abrís un libro, lees y el mundo se te esclarece de repente. Hay una de las clases de Piglia sobre Borges, hablaba justamente de la segmentación y cómo lo que caracterizaba a Borges era la mirada totalizadora. Entonces, porque si uno piensa sobre la segmentación, decía Piglia, si todo fuera segmentado, uno no podría enfrentar el mundo, no podría tomarse un colectivo, no podría pensarse comunitariamente, si todo es segmentado. ¿Hacia dónde? ¿Con quién hablo? ¿Con mi hijo? ¿Con mi marido? ¿Con mi amante? Bueno, no. Entonces, la hipersegmentación, la hiperfragmentación nos destruye. Es una estrategia que nos pensemos segmentados. Entonces, volvemos a las redes sociales, vivimos en algoritmos que solo expresan lo que nosotros sentimos o nos confirman lo que creemos. Un ejemplo, en la cátedra donde me adjunto es Pablo Yonto, gran periodista y abogado de causas de lesa, y hacemos una investigación general con los chicos es una materia de cuarto año de la carrera de periodismo de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. Hacen proyectos de investigación grupales, individuales, etcétera, y hacemos una general. Entonces, son 6 comisiones, 4 o 6, depende del cuatrimestre, depende del año, y todas las comisiones investigamos un tema. El año pasado, cuando gana Milei, investigaron, o sea, segundo cuatrimestre del 23, hasta diciembre del 23, investigaron a votantes de Milei de último año secundario, ¿no? Para ver justamente qué pensaban los jóvenes, etc. Entonces, de una escuela pública y privada de La Plata, un universo de 200 votantes adolescentes, sobre distintos temas. Bueno, es impresionante lo que salió, el rol del Estado, impresionante. Pero un dato que hace a esto que hablamos, por ejemplo, estaban a favor del aborto, pero no que sea gratuito. Dos datos me parece interesantes para traer acá a colación. Ahí vamos, ¿eh? 2 datos. Uno, es que ninguno de los 200 chicos entrevistados, chiques entrevistadas, escuela pública y privada, habían podido contrastar lo que creían con otra fuente que no sea la de sus creencias. ¿Ok? El algoritmo los llevaba a convalidar lo que creían. Se pierde masa crítica, se pierde, la segmentación produce la incapacidad de pensamiento crítico. Es como esta compañera de C5N que dice, yo no sé, no tengo información, pero creo. O sea, es una estrategia comunicacional esa. Ojo, ¿eh?
muy efectiva, porque hace anclaje en los lugares comunes, hace anclaje en una corriente de sentido común. Ustedes saben que frente al sentido común, ¿qué hay que hacer? Disparar para el otro lado. Es como cuando estás desorientada, que no es la lógica, no hay que confundir lógica con sentido común. ¿Qué me dice el sentido común? Que hay que ir para allá, no voy para allá. Entonces, eso se fortalece, eso produce la segmentación. Estos pibes no habían podido chequear esa información que creían con otros medios que no. ¿Y a dónde lo llevaba el algoritmo? Adivinen. A la comunicación dominante, a la concentración mediática. Entonces, ese es el tema de las minorías y la fragmentación. El problema no, hay minorías, digo, o sea, es un dato de la realidad, la conformación de las minorías. El tema es que todo sea fragmentado, que todo sea segmentado. Ojo que esto también corre para nuestros propios espacios, ¿eh? Si seguimos con esta fragmentación del campo nacional y popular, del peronismo, vamos a terminar perdiendo la matanza. Es muy peligroso lo que está pasando. Estamos en una encerrona, ¿no? De la cual tenemos que salir más rápido que tarde. Sí, allá, ¿no? Bueno. Hola, encantada, ¿Cómo va? me encanta la charla, gracias por venir. Yo te quería preguntar qué opinás de movimientos como el de Juan Monteverde, de Rosario, de Grabois, o lo que fue la Tupac Amaru. ¿Cómo interrelacionar eso con la política más tradicional? Si tiene lugar eso en un armado más grande, digamos. Bueno, la Tupac ya no. La Tupac ya no, porque Milagro sigue presa. Pero a mí sí, claro, sí, sí. Sí, el campo nacional y popular, no nos tenemos que olvidar su conformación. Está hecho de una diversidad, incluso ideológica, ¿no? Una diversidad con hasta con tensiones ideológicas, donde entraba esta idea, un compañero lo decía en este grupo de discusión, ¿no? No es mía la idea esta que estoy diciendo, de la conceptualización esta, pero coincido, donde entraba hasta una diversidad, una tensión ideológica, ¿no? Y entonces entraba un liberalismo democrático, supongamos, o sectores más de izquierda, amalgamados por una conducción. De eso estuvo hecho el campo nacional y popular, ¿no? Ese es el triunfo de Cristina en 2011, por ejemplo, con el 54%. Y ahí tiene lugar todo un espectro. A mí me parece que el espacio de Grabois, además, no solo eso, sino que le fue muy bien, ¿no? Tuvo ¿cuántos? 7, 9 puntos. Las organizaciones, las redes de organizaciones sociales siempre tienen lugar. A mí lo que me parece es que lo que no tenemos que perder de vista es la conducción de esa amalgama, ¿no? Es la conducción lo que hace, la conducción política. Pienso en los espacios, por ejemplo, en los movimientos de indignados en España. No llegaron a ningún lado. Bueno, la experiencia de Podemos que se fragmentó, etc. ¿Por qué? Porque la indignación por sí misma no genera acción, genera un momento. Para ese momento es que necesita conducción política. Nuestra historia es de conducción política, de liderazgos. Nuestra historia latinoamericana, digo, ¿no? Es de liderazgos. Entonces, todo es sí con un objetivo, con un programa, con un norte que sea nuestro sur. Hola Cintia, RCT Vecinos, ¿qué tal? 3 puntitos en base a lo que vos disertaste, comentaste. Como hombre de a pie, como decía Mario Walker, la gran preocupación es qué hacer, ¿no es cierto? Y es una responsabilidad muy grande, más cuando vemos de que sí existe el fascismo. El fascismo son las corporaciones, ¿sí? No hay un movimiento político que uno pueda identificar. Todo el mundo está votando a derecha. Al parecer, hace 20 años atrás, el mundo capitalista entra en una crisis más grande, los países tienen tasa negativa de crecimiento, algunos muy poquito
positiva, y el fascismo lo que dice es saquémosles al que menos tiene, porque no se va a quejar. Entonces yo estoy tranquilo porque supuestamente ella tiene menos y se lo saco, digamos. Y funciona en la cabeza de la gente. En ese mismo periodo, viene Néstor, interpreta lo mejor del peronismo, lo ejecuta, pero no hace reforma financiera, no hace Junta Nacional de Grano, no hace algo respecto a la vía del Paraná, digamos, todas cosas tan importantes para permanecer, no lo hace. ¿Y qué es lo que pasa hoy día? Cuando existe la posibilidad de que se haga un frente, el kirchnerismo, la CA, no se traslada. El otro que tiene K, que está en la provincia de Buenos Aires, queda desemparado. Entonces, estoy muy preocupado con respecto a los pasos a seguir. ¿Cómo? ¿Es pregunta o análisis? Seguimos el jueves. ¿Es pregunta o análisis? Pero también no solo China, estamos explicando el compañero. China está mostrando, pero no te van a mostrar China. Te vende Estados Unidos y dice capitalismo crece. El capitalismo tiene el germen de su autodestrucción. No les quepa ninguna duda. Perdón. Esperen. Orden. A ver. Yo diciendo con algunas de las cosas que decís, y me parece interesante, me parece que es una discusión interesante. Vuelvo al... Yo también estoy preocupada, ¿eh? Y también creo que el peligro es la fragmentación. Ahí coincidimos. Me preocupa lo que hablas del K y el anti-K y el K de un lado y el K del otro. Lo voy a decir de esta manera. Pueden no estar de acuerdo. El peligro que yo veo de este frente antifascista, y vuelvo con la compañera, ¿no? Que habíamos hablado sobre las organizaciones que tienen lugar, digamos, que confluyen en el campo nacional y popular. El peligro que decía, hasta de contenciones ideológicas, pero con un proyecto común que es justamente el programa de los gobiernos de Néstor y Cristina, el peligro es que eso se construya sin el kirchnerismo. El peligro, lo voy a decir de nuevo, del frente antifascista es que quiere excluir el kirchnerismo. Ya pasó. Ya quisieron excluir el peronismo, ¿no? Entonces, yo advertiría, humildemente, sobre esta idea de la K, el K, la K, la K. Es el kirchnerismo el que generó las mejores condiciones de bienestar de la Argentina en los últimos 40 años, sin dudas. Sin dudas. Entonces, y me parece que es Cristina la que, para mí, la que sigue conduciendo este proceso. Para mí es con más kirchnerismo, no. Ya hubo peronismo sin Perón. Tenemos que tener cuidado con esos procesos. Ya vivimos un intento de peronismo sin Perón. Cristina no se murió, no la mataron, no se fue, conduce el PJ. ¿Por qué sería sin Cristina? Lo dejo como pregunta. ¿Eh? ¿Se escucha? Sí, porque por el sí, perdón. Cintia, en mi intervención hubo una cantidad de elementos para analizar el contexto que estamos viviendo. Recién se hablaba del tema si caracterizar a este gobierno de fascista o no fascista. Y uno analiza la búsqueda de enemigos de parte del gobierno. Porque hoy sabemos todo, se está peleando con los mapuches, cuando antes se hacía con los jubilados, con los LGTB. ¿Qué es eso si no es fascismo? Y sigue
con los zurdos, sigue con los peronistas, con los kirchneristas, va a seguir con todo. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Que lo haga todo eso o conformamos un gran movimiento? No estoy hablando de frente porque a veces los frentes también son complejos, pero hablamos de un movimiento que tenga contenido, una serie de elementos que nos lleven a juntar a una masa crítica y poder enfrentar a este gobierno. Ustedes recuerdan que Néstor Kirchner ganó por el 11% de votos, no ganó por mayoría de votos. Renunció Menem a seguir el balotaje y asumió a Néstor Kirchner y, gran sorpresa, transformó la Argentina junto con Cristina. Pero entonces, ¿cuándo conformamos este gran movimiento y qué contenido tiene el movimiento? Pero yo creo que ese movimiento ya existe. Yo creo que el movimiento ya existe. Es el campo nacional y popular. Es el peronismo, es el kirchnerismo. Ya sabemos qué es. Por eso digo, no, yo no estoy, a ver, quiero que se entienda. Yo no discuto la caracterización de fascistas. Yo creo que son fascistas. Lo que digo es que cuando se habla del frente antifascista, entran aquellos que, a ver, esa idea de la Embajada de los Estados Unidos de conformar ¿se acuerdan? Un proyecto político con Larreta, Manes, Massa, no sé quién más. ¿Se acuerdan? O sea, que ese antifascismo no sea antiperonismo, no sea antikirchnerismo. Ese es el riesgo que advierto. Yo estoy de acuerdo. Y yo estoy de acuerdo. Y el programa ya sabemos cuál es. Por eso digo que el eje es la justicia social. El eje es la justicia social, el eje es la nacionalización de la hidrovía, por ejemplo. El eje es y sí hay que hacerlo rápido. De eso tenemos que aprender. Tiene que ser rápido, tiene que ser procesos soberanos. Tenemos un proyecto peronista que tenga energía barata. Un proyecto peronista de energía barata para la industria nacional. O sea, ya sabemos cuál es el programa. Lo que advierto es sobre el contexto en el que se dan estas discusiones, comunicacionalmente. Acá había un joven que quería preguntar, y después te había quedado una pregunta, vos que me habías hecho una pregunta, ¿por qué? Sin Cristina, perdón, creo que se quedó cortado algo ahí. No, vos, ¿no? ¿Es tu compañera? Ah, tranqui, no. Hola, no sé si me escucha. Quiero dar mi opinión, que tengo 18 años, me puedo equivocar. Soy justamente lo que toda la época, toda la historia fueron los rebeldes, entre comillas. No voté a Milei, cabe aclarar, porque consideré que, como hablaste hace un rato, gente de 16, 18 años que está en secundaria no sabe qué es política y no debería poder votar. Porque está votando algo cuando ni siquiera trabajás, ni siquiera tenés una familia, no estudiaste ni siquiera en la facultad, o sea, no te dieron muestras de nada. Me dieron filosofía recién en 5º año, o sea, y recién ahí pude empezar a abrir mi cabeza hacia otras cosas. O sea, considero que gente de 16, 17 termina votando lo que el papá le dice sin mirar, por lo que le aparecen en las redes justamente, que Milei fue el que innovó y que se metió en las redes sociales y atrajo a esa juventud, que sería mi grupo etario. Considero que, como hablamos antes, por ejemplo, de esto de China y las redes sociales, yo considero que las redes sociales en ningún momento tienen que ser censuradas. Hablaron de China como algo bueno. China es el mayor país dentro de Asia, que toda Asia es igual, o sea, Japón, todo eso, censuran todo en China. Justamente que no tengan Google, porque no estén abiertos al mundo, es para que no puedan pensar otras cosas, es para que estén con la cabeza en el mismo país y que no tengan la cabeza abierta hacia otras cosas. Y justamente hablamos de tolerancia e intolerancia. Yo creo que lo mejor, imagínate que uno es de izquierda, podemos hablar, yo siempre hablo de izquierda y derecha. Uno tiene que ver cuál es la derecha antes de generar una opinión, ver cuál es la mejor de las dos partes y opinar al respecto sobre el punto. O sea, si dejamos de lado, como hablan de las minorías, dejamos de lado gente, o sea, y no vemos su opinión, no estamos avanzando nada. O sea, no estamos llegando a nada. Dentro de todo el Estado argentino lo conformamos todos los argentinos. Yo, por ejemplo, hablamos de minorías. Yo soy daltónico. Nadie cuando hizo los semáforos pensó en los daltónicos, porque en ese momento ni se los tenía como vistos.
yo el semáforo verde lo veo blanco. Y si me llevo puesto a alguien, ahí va a decir, bueno, es daltónico y no veo el semáforo. O sea, hay que ver en esas cosas también. O sea, hablamos de minorías y mayorías, también, pero a Milei lo votó la mayoría de la gente, si no, no hubiese ganado. Yo tengo, para mí, dentro de mi edad, hay que considerar qué hizo Milei o qué cosas la gente lo votó. Mi opinión es que si una gente, tipo, la mayoría de las personas, hablo de tanto jóvenes como grandes, ven que así hace 50 años venimos de mal en peor y que no tuvimos avances y no tuvo nada y están desesperados, viene alguien a ofrecerles, que para mí no le ofreció nada, algo distinto o una salvación y la gente va de cabeza. Pasó con Hitler, como hablan ustedes del fascismo. Hitler, en un momento en que la gente se desesperaba porque no podían ni comer en Alemania, vino un chabón y le dio una salvación que fue un desastre. O sea, hablamos del mayor genocidio de la historia. O sea, la gente dentro de otra cosa. Yo siempre hablo de la religión. La religión, al final de todo, vino en una época, Jesús justamente, siempre miran a Jesús como su forma religiosa y no miran el contexto social en el cual vino alguien en un momento en el que la gente se moría de hambre y que había un gobierno en ese momento, digamos que era un rey, que los tenía encarcelados y le dieron una salvación, le dieron algo en el que tener esperanza, como usted. Yo no hablo de esperanza, yo prefiero hablar de sueños. Yo tengo el sueño que realmente de acá a 50 años va a ser mi Argentina, lo que viva, y tengo el sueño de que la Argentina esté mejor, porque quiero tener mejor, quiero el día de mañana, si tengo que tener hijos, poder darles algo bien. Justamente, que tengan una vida, que no tengan menos leyes ni nada. Yo creo que no es que hay que tomar este gobierno como algo malo, sino hay que aprender de sus cosas malas y sus cosas buenas, y de ahí que cada gobierno sea cada vez mejor, cosa que no hacemos. Cada 4 años viene un gobierno y todo lo que hizo el gobierno anterior, toda la misma. Hacemos cosas nuevas. ¿De qué sirve eso? No estamos avanzando en nada. Justamente, estamos quedando todo para atrás. O sea, si fuese por mí hablo todo el día porque tengo 1000 opiniones, pero porque soy así, perdón. No, está No. muy bien. Está muy bien. Muy bien. De lo que vos decís, que es para charlar largo y tendido, tomo que es cierto que hay que pensar en la falta de respuestas de quienes votaron a Milei. Gente que no durante los últimos 50 años, pero sí durante muchos años, 10 por lo menos, no tuvo respuestas. Y entonces, ¿qué respuesta les construyeron? Esta idea de que un excluido no se considera excluido. Entre las investigaciones que hicimos con los chicos de La Plata, otra fue cuando todavía no era tan claro, el primer cuatrimestre del 24, veíamos, obviamente, cada uno en su casa, en sus familias extendidas, que la gente no llegaba a fin de mes. Claramente. O cada vez costaba más llegar a fin de mes. Entonces, eso fue una investigación sugerida por les pibis, y fueron a entrevistar en sus entornos, también siempre son muestras representativas de 200 personas, si llegaban o no llegaban a fin de mes. La conclusión era que ninguna llegaba a fin de mes, ninguna, pero el 70% no autopercibía que no llegaba a fin de mes. Entonces, ¿cómo llegaba? Endeudado, pagando el mínimo de la tarjeta, pidiendo préstamos en las billeteras virtuales, no consideraban que no llegaban a fin de mes. Entonces, claro, es cierto que uno de los objetivos que tenemos, quienes tenemos distintas responsabilidades, es ver por qué gran parte del electorado, esa mayoría que votó a Milei, lo votó. ¿Por qué? ¿Qué respuestas no les dio la democracia, lo que decía antes, la democracia, el Estado, para que voten un proyecto de estas características? Es como en su momento una sociedad votó a Hitler, que después generó el horror del Holocausto. Yo, a diferencia de lo que vos pensás, no creo que haya que ver lo bueno y lo malo de cada gobierno. Sí, en términos conceptuales, no creo que este gobierno tenga nada bueno. No creo que el macrismo haya tenido nada bueno. Porque ideológicamente creo que son procesos que están pensados estratégicamente para generar crisis en el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, para empezar.
y porque son proyectos políticos que entregan soberanía. O sea, no tienen problema en entregar una porción de la Argentina, los recursos naturales, lo que fuere. Pero tomo eso que decís, interesante. Lo de China lo dejamos para otro día. Sí. Por acá. ¿A dónde? Primero, bueno, buenas noches, muchas gracias. Y me atrevo a responder lo que vos preguntaste recién, de por qué gana Milei, y también hablar con él un ratito. Para mí gana por las redes sociales. ¿Y por qué? Cuando asume Trump, no sé si más de uno observó lo mismo que observé yo, en primera fila, atrás de Trump, en la asunción, estaba el dueño de X, el dueño de Facebook y el dueño de Amazon. ¿Qué son esos? De hecho, hice esta pregunta a amigas mías y me dijo, no, bueno, somos millonarios. No, son los dueños de los datos. De los datos, exactamente saben qué decimos, cuál es nuestra red y qué consumimos. Entonces ahí lo que vos planteás de... En un tribunal norteamericano. Sí, claro. Y acá, déjame, ¿por qué te hablo de las redes sociales? De hecho, hay en Netflix un documental muy bueno que plantea cómo te manipulan y cómo han manipulado ciudades, pueblos, y llevan a la gente a votar lo que ellos quieren. De hecho, una anécdota muy cortita, rápida, en una ciudad del norte, creo que del norte de Brasil, si no me equivoco, te muestran ese documental donde iba a ganar un representante de un pueblo originario, y lo que logran hacer a través de las redes sociales, y a ser votado por chicos jóvenes, 18, 19, 20 años, lo que logran hacer es llevar a que los revolucionarios a no votar. Los convence que los revolucionarios a no votar, los tipos no votan y ganan de la derecha. Entonces, yo realmente creo que las redes sociales tienen mucho más peso, y esa foto de Trump con los tres tipos atrás me está diciendo que hoy los que manejan el mundo no son los Rockefeller de la época de mis viejos, o los piratas de la época de Colón, digamos. Son estos tipos que manejan los datos. Entonces, vos voy con tus 18 años y che, en China no hay libertad, en China no pueden ver Google, ¿y vos qué consumís de esto? ¿Qué info, a vos, te decía a mí, a él, a ella, qué info nos llega de Oriente? ¿Qué info nos llega real de lo que está pasando en Libia, en Afganistán, en Gaza, en Rusia, en Ucrania? ¿Cuánta gente conocida tenemos que ir a la banderita ucraniana? Y no hay gente tonta o inculta. No. Y coincido cuando dijiste que uno también va en las redes a reafirmar lo que piensa, porque también nos hacen, y uno queda en un círculo vicioso, donde vos pensás que la mayoría piensa como vos, y en realidad no. Te están cerrando y te están cerrando. Entonces, por un lado quería transmitir, no sé si muchos observaron lo mismo que yo en la solución de Trump, a mí me dio miedo, y que Sí, pero te digo, pero es así, yo coincido es así y más complejo aún. Porque no quería entrar porque si no se hace largo, pero sí hay censura en las redes sociales. O sea, Twitter te censura algorítmicamente lo que quiere mostrar o no. No todo. Twitter, Facebook, ahora Facebook también, Meta, Instagram, o sea, seleccionan, yo lo veo, yo publico un reel con determinado contenido, hacer la prueba. Poné Venezuela en ese contenido. Vas a tener 3 comentarios o 100 odiantes de Venezuela, 100 antichavistas, por ejemplo. O sea, ellos manipulan las redes sociales porque los dueños son privados. Y son estos magnates de los que habla ella, pero además, bueno, ya hay gente que está hablando de tecnofeudalismo. Mira, hace 10 años la ecuación era de 10 multimillonarios globales del mundo, 8 eran industriales y 2 eran de tecnología. A mí Roca no me cae bien, para nada, pero es un industrial, ¿no? Hoy la ecuación se revirtió. De 10 magnates millonarios del mundo, 8 son de tecnología. O sea, hay algo ahí que está diciendo. Ahora, Milei no solo gana por las redes sociales. Su tránsito en las redes sociales, su ecosistema digital, está claro que es un motor del triunfo. Esta es como la frase, a río revuelto, ganancia de pescadores. El río estaba revuelto, ¿no? O sea, Milei gana
con las redes sociales y los datos, y etcétera, pero hay un gran componente de una incapacidad de dar respuestas en distintos, y esto es interetariamente. Entonces, digamos, hay que resolver esas cosas, hay que ponerlas en discusión, hay que atreverse a decir, el Estado sí, siempre, el Estado presente, el Estado ausente quema, mata, genera incendios, etcétera. Pero ¿qué Estado? ¿Cómo dar respuestas desde el Estado? La democracia, claro, ¿quién va a discutir la democracia? Queremos democracia, pero una democracia representativa. ¿Cómo puede ser que haya sectores que están fuera del alcance de la democracia, fuera del alcance de la Constitución? Entonces, hay que dar discusiones muy profundas. Yo creo que el proyecto de mi ley, no quiero hacer especulaciones electorales, pero creo que el propio deterioro económico, no estamos ampliando tanto sobre la economía, pero esta gente no tiene plata para pagar los vencimientos de deuda. O sea, tienen un problemón para pagar los vencimientos de deuda. Están muy condicionados por las exigencias del Fondo Monetario. ¿Cómo? El Fondo de Garantía, que es el gran botín, ¿no?, de estos proyectos neoliberales. O sea, hay una realidad, vos, o sea, querer una sociedad 70-30, lo podés sostener un tiempo. Lo mismo pasó con el macrismo. Ustedes acuérdense, el macrismo en 2017 eran Gardel. Ganaron las elecciones de medio término, eran Gardel. La propia incapacidad de generar mejores condiciones de vida los fue llevando a un declive. Ahora, yo de ello no espero nada bueno de este gobierno. No espero nada bueno de este gobierno. Y mi ley es mi ley, ya sabemos, y las corporaciones y las redes. A mí me parece que lo que hay que hacer es fortalecer, como decía Lula, la construcción de poder popular para dar respuesta. Lo que va a hacer que encontremos la salida es la propia crisis que ellos están instalando. O sea, las burbujas del dólar barato y todo eso inevitablemente van a explotar, lamentablemente. Ya sabemos que es así, fue así y será así. ¿Entendés? Y la capacidad de unidad programática del peronismo. Teníamos alguien por acá. Después tengo... Si les parece, las dos últimas preguntas, así Nos nivelamos vamos todos a todo. cenar. Claro, claro. Pero muy lindo encuentro. Yo voy a hablar desde mi opinión, ¿no? Creo que cada uno. A mí en lo particular lo que me pasó es que nunca me gustó la política. Es el día de hoy que, si bien después del gobierno de Cristina empecé como a decir, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Y empecé a por ahí leer un poco más y decir, ¿por qué están diciendo tantas cosas y de repente asume un hombre y al hombre no le dicen nada, lo investigan, no hacen? ¿Qué pasó acá? A mí lo que me asusta es esto, es la información que se da desde los medios de comunicación con una posición tan clara, ¿no es cierto? O sea, que hace que la gente pareciera como que no pudiera pensar por sus propios medios, ¿no? Porque siguen lo que dicen en ciertos medios de comunicación, porque no hace falta ser esto es muy corto. Se han criticado las formas de la expresidenta, y no porque yo sea acá, o sea, es como una cuestión que ya tiene que ver con algo, como hablamos antes, lógico. O sea, la matabas en lo que decía porque era violenta. ¿Y este hombre qué está haciendo? ¿Qué pasa con las tapas de revista, por ejemplo? ¿Qué pasa con lo que dicen en la televisión? Ahora no pasa nada. Entonces, a mí lo que me asusta es eso. Yo creo que la duda es cómo se revierte eso, ¿no? ¿Cómo se revierte? Porque uno puede salir y hablar y tratar de tener una conversación lo más objetiva posible, ¿no? Pero en cuanto querés hablar con alguien, enseguida se nota qué canales mira, o sea, como que te das cuenta de lo que te está diciendo, qué es lo que consume.
Entonces, ¿cómo hacemos de este lado, en este movimiento que vos decís y planteás que estaría bueno que lo charlemos y que, para poder debatir con una persona que no piensa, pero digo, de repente está comprando una información que tiene ese interés de que vos pienses eso, ¿no? Eso a mí lo que me asusta, o sea, lo que yo estoy notando y realmente no me gusta, no comparto, trato de ser lo más objetiva posible y a veces hasta digo, ¿a quién le creo? O sea, porque vos escuchás un canal, te dice una cosa, escuchás otro canal, te dice otra. Yo directamente apago la tele porque la realidad es que sí me doy cuenta de esto, como cierta persona publicaban ciertas cosas, no sé, la subida del dólar, los discursos, y con esta persona, está bajando la inflación, ¿en serio? Me estás jodiendo, o sea, no tenés luz en tu casa. O sea, eso es lo que yo digo, ¿cómo hacemos para poder tener un diálogo con gente y tengo una amiga que es súper, ¿no? Prefiero no votar a nadie, y también esa es la otra, creo que también hubo un error, ¿no? O sea, tenemos esta cosa de, bueno, vamos a votar al menos peor. Es horrible. O sea, creo que muchos lo decimos, en las últimas elecciones pasó eso, en mi caso, pero a Massa lo mataron también cuando recuerdo que habían puesto los afiches con el gorro de Estados Unidos. O sea, yo no me acuerdo mal. Y vos decís, bueno, y ahora, ¿no hubo también un error ahí en la elección? No sé, es como todo muy, creo yo, muy difícil. Hay que leer a Marx. Las ideas no vienen caídas del cielo. La idea es que sean preguntas. No sé si tenés una pregunta concreta. Bueno, sí, hay una pregunta. Bueno, vamos, ahí vamos. Ven. Un par de cosas, vamos a despejar un poco todo lo que dijiste que es interesante. Agarro un par de cuestiones. Primero, no está mal tener posturas claras sobre determinadas cosas. El problema no es ese, el problema es la concentración de medios. El problema no es la multiplicidad de ideas. Cada cual tiene su verdad y la dice desde un lugar. No existe la objetividad. Existen los hechos. Hay una confusión con eso. No existe el periodismo objetivo. Lo voy a repetir. No existe el periodismo objetivo. Desde el hecho de que sos un sujeto y elegís la palabra que decís, hay una subjetividad. Vos te levantás, te despertás y decidís qué ropa te vas a poner. Es subjetivo. Imagínate que una tapa de portal digital se llena con no sé cuántas noticias, 4, 5, 6, 10. Las tenés que seleccionar. Esa selección es subjetiva. Tu postura, tu formación, tus saberes, tus intereses van a hacer que vos cuentes las cosas de determinada manera. No existe la objetividad. Sí existen los hechos objetivos. Yo creo algunas cuestiones. Creo que el problema es la concentración mediática. O sea, vos pensás que hay mucho, pero es una, o dos, o tres. Son muchas bocas de expendio diciendo una misma línea. En 2002, la Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas ya decía que la concentración de medios afectaba la calidad de la democracia. ¿Por qué? Porque te condicionaban, sin redes, porque te condicionaban a pensar de determinada manera. Hay una frase que es, la opinión pública es la opinión publicada. ¿Vos pensás o te están pensando? ¿Qué te salva de la diferencia entre pensar y que te piensen? La formación, el contexto, la masa crítica, la atención. Yo creo que hay una crisis de atención. No leemos más que 3 líneas y un título. Entonces, el problema es mucho más profundo de cómo mirar un canal u otro canal. Si vos tenés una formación, está bien, es cierto, ¿cuál es la respuesta? Y la gente labura todo el día, 8 horas, no tiene tiempo para... Bueno, hay una acción ciudadana comunicacional de la cual nos tenemos que hacer cargo. La información en redes sociales es muy caótica. Muy caótica. Sumar la inteligencia artificial, ya no se sabe qué es verdad y qué es mentira. Lo que no significa que no importe. ¿Cómo hacemos? Formándonos.
entendiendo que hay un contexto, entendiendo que toda verdad es relativa. Todo esto que yo dije es mi verdad, es lo que yo creo de la realidad, es lo que yo pienso. Lo hago con honestidad intelectual. O sea, lo que yo creo, lo creo, pero lo pongo a discusión. No existe la verdad. Esto es Foucault. Si existe la verdad con mayúscula, esa verdad es dominante. Entonces ya es una imposición. Lo que existe es la puja de verdades. El problema no es que haya diferentes voces. El problema es que si te mienten no te dicen la verdad. Si hay honestidad intelectual o no. Las condiciones para ser un buen periodista no son la objetividad y la neutralidad. No existe, nadie es neutral, todos tenemos intereses. Cuanto más te blanqueen los intereses que hay detrás de quienes comunican, más real va a ser esa comunicación. O sea, el periodismo nace militante. O sea, el día del periodista es el 7 de junio, que es el día del primer fascículo de la Gaceta de Buenos Aires, fundado por Mariano Moreno. Todo interés en la Revolución de Mayo. Clarín nace como un proyecto para defender el desarrollismo de Noble. La Nación nace como un proyecto para defender la oligarquía. Las redes sociales nacen como una idea de segmentar la información para generar condicionamientos y recolección de datos. O sea, lo que tenemos que saber, la respuesta no es simple, la respuesta es compleja. Lo que tenemos que saber es que detrás de todo hay intereses, no creas nada. Lo que tienes que hacer es tener tu contexto, tu realidad. Tenemos que salir de la crisis de atención. Yo me encuentro con pibes que me dicen, yo no sé porque no lo viví. Y las experiencias familiares, con tíos, con abuelos, con mamás, ¿dónde está la tradición de la comunicación familiar? A veces ni siquiera es intencional, es sistémica. Una persona que tiene 4 laburos no tiene tiempo de hablar con su hijo y explicarle. El razonamiento que hace acá, ¿cómo te llamas? Nacho, que tiene 18 años, es buenísimo, aunque estemos o no de acuerdo con su postura frente a China. ¿Entendés? Porque ahí hay una construcción de ponerse a pensar. Entonces, sí. Hay que modernizarla, ¿no? Pero el espíritu de la ley de medios, era el de pluralizar la palabra. Pero el error de la ley de medios fue no haber fortalecido la base. Si la ley de medios era una pirámide, donde en el vértice de la pirámide estaba digamos, el acomodamiento de los activos, de las licencias de los medios corporativos, y que se desconcentrara esa pirámide, lo que no se fortaleció es la base, ¿no? Y de canales comunitarios, fortalecer, se hizo un montón, pero con financiamiento, o sea, se puso la energía en desactivar la concentración mediática, que está bien, lo que pasa es que se llegó, por una decisión política, hasta la Corte Suprema que declara constitucional la ley. Y a partir de ahí, Clarín tenía que, hasta le dijeron, bueno, ¿cómo te quieres reconvertir? Reconvertite como quieras. Y no hubo manera, ya no quedaba tiempo. O sea, sí, yo creo que se necesita siempre una ley de comunicación, donde la libertad de expresión esté en el máximo vértice. Yo creo que todas las expresiones tienen que estar, salvo las negacionistas. O sea, ese es el límite. Dentro del Estado de Derecho todo, fuera del Estado de Derecho nada. Ahí es donde tenemos que ser intolerantes. Bueno, gracias, Cintia, nuevamente. Muchas gracias y nos esperamos pronto.